¿Soy un monstruo por sacrificar a mi hijo de 9 años para salvar a su hermana? Thomas me lo dijo mirándome directamente a los ojos, con lágrimas que nunca antes le había visto. Y eso que no le pegué. No le abandoné. No le descuidé, solo le confesé que Oleg, nuestro hijo menor, había venido al mundo con un único propósito: salvar a Lena, su hermana enferma. Lo peor es que realmente no me arrepiento, o al menos eso intento creer cada noche, sentada sola en esta casa vacía, repitiéndome que no. Tenía otra opción. Lena tenía 6 años cuando escuchamos la palabra leucemia, como una sentencia que no era mía, pero que me atravesó como un cuchillo. Hicimos todo lo posible: quimioterapia, medicamentos experimentales, trasplantes, inmunoterapia, pero todo era como apagar un incendio con un vaso de agua. Thomas se refugiaba en el trabajo, en las horas extras, en las pólizas y los créditos, porque no sabía llorar, no sabía derrumbarse. ¿Y yo? Yo me derrumbé. Durante medio año vivimos en 1900 hospitales. Lena se desvanecía ante nuestros ojos. Su voz se apagaba. Dibujaba desde la cama, sin pelo, con la piel transparente. Y fue entonces cuando mi prima, genetista, dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Hay clínicas que pueden ayudarte a concebir un niño 100% compatible con Lena, no solo en la médula, sino también para más adelante, si las cosas empeoran. Al principio, la idea me pareció horrible, inhumana, pero también lógica. ¿Qué harías tú si tu hija se estuviera muriendo delante de ti? ¿Y si la única salvación fuera un hijo no por amor, sino por necesidad? Pasaron las semanas, Lena no mejoraba, y yo consideraba cada vez más seriamente esa opción. Hablé con mi prima, con Thomas, superficialmente, sin entrar en detalles, y luego me puse en contacto con una clínica que me aseguró que se podía realizar una fecundación in vitro con mis óvulos y el esperma de Thomas, seleccionando un embrión compatible con Lena. No entendía la genética, no entendía la ciencia, solo entendía una cosa. Mi hija se estaba muriendo, y eso podía salvarla. 10 meses después nació Oleg, un milagro perfecto, compatible y planeado. Nunca olvidaré el momento en que recibí los resultados de compatibilidad. Fue como si alguien me hubiera entregado un mapa hacia la esperanza. Ese mismo día, justo después del parto, se extrajo sangre del cordón umbilical y se inició el primer trasplante de células madre. Lena se sintió mejor, no se recuperó, pero su organismo reaccionó. Thomas estaba feliz, pensaba que el tratamiento estaba funcionando. No sabía que ese pequeño recién nacido no era un regalo del destino, sino el resultado de mi plan, de mi desesperación, de mi grito silencioso. Durante los años siguientes, vivimos entre el alivio y la tensión. Oleg crecía sano y alegre, pero cuando Lena volvía al hospital, él también tenía que estar allí. Primero donó médula ósea, luego sangre, luego plaquetas, y cada vez preguntaba: ¿volverá a doler? Y yo le mentía. Le decía que era un héroe, que estaba salvando a su hermana, y lo creía, porque tenía que creerlo. Pero cuando Lena tenía 9 años y sus riñones dejaron de funcionar, me dijeron que necesitaba un trasplante lo antes posible y que Oleg era el único donante. Y entonces ya no veía a mi hijo. Veía a Lena con fiebre, sus dibujos, sus cartas, sus pestañas cayéndose por los medicamentos. Veía a la niña a la que aún podía salvar. Me senté con Thomas y le conté la verdad, no toda, pero lo suficiente para que se rompiera, por dentro. Y cuando le dije que Oleg no había sido concebido por amor, sino por necesidad de supervivencia, su mirada ya no era la de un marido, ni la de un padre. Era la mirada de un hombre que ve en ti algo que ya no puede amar. Se sentó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la cabeza y preguntó: ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Respondí sin dudar: tan lejos como sea necesario. Entonces me miró como si fuera una extraña. No dijo nada más, pero yo sabía que algo había
terminado, que se había roto un vínculo entre nosotros, y aún así no retrocedí, porque Lena se debilitaba día a día. La diálisis estaba destruyendo su cuerpo. Tenía cada vez menos fuerzas, sus ojos se hundían en las cuencas, y su piel se había vuelto casi transparente. El médico dijo que se estaba acabando el tiempo, que ya no había donantes, que la lista de espera era de al menos 8 meses y que ella podría no llegar a la semana siguiente. Me senté con Oleg. Le preparé su cena favorita. Puse su película favorita y cuando vi que se había relajado le dije: «Lena está muy enferma otra vez y hay algo que puedes hacer por ella». Le hablé de la operación. Le aseguré que no le dolería, que le dormirían y solo le quitarían un poco, porque él tenía 2 riñones y Lena necesitaba 1. Se le llenaron los ojos de lágrimas y solo dijo: «No quiero volver al hospital, mamá. Me duele todo cuando me lleváis». Lo abracé. Le dije que era valiente, que estaba salvando a su hermana, que después ya no tendría que volver a dar nada. Lloró mucho y yo con él, hasta que finalmente dijo: «Está bien, lo haré». Y entonces sentí un gran alivio, pero también me sentí sucia, como si hubiera traicionado algo sagrado. Pero sabía que aún no había terminado, porque para la operación se necesitaba el consentimiento de ambos padres. Y Tomasz nunca tuvo intención de firmar ese formulario. Ya no era una esperanza, era la única opción, el único camino. Y yo estaba dispuesta a seguirlo, aunque significara otra operación, otra anestesia, más cicatrices en el cuerpo de mi hijo. Esa noche me planté delante de Tomasz en la cocina, con el consentimiento para la operación en las manos, y él, al verlo, me preguntó: «¿Te has vuelto loca?». Le respondí: «No, solo intento salvar a nuestra hija, incluso a costa de nuestro hijo». Y él gritó: «Es un niño, por Dios, no un almacén de repuestos». Sus palabras me destrozaron por dentro. Ya no sabía cómo defenderme ante esa realidad. Así que le grité que él era un cobarde, que no tenía valor para salvar a su propia hija, que si no firmaba, condenaba a Lena a muerte y a mí a un eterno sentimiento de culpa. La conversación se convirtió en una guerra, gritos, acusaciones, hasta que finalmente Tomasz se marchó dando un portazo, y antes de hacerlo dijo: «Entonces no era un hijo, era una herramienta, y tú ya no eres madre de ninguno de ellos». Me quedé con esas palabras, con el papel arrugado en la mano, con mi hijo, que se había meado en la cama del miedo, y con mi hija, que vomitaba sangre al otro lado de la pared. Y aunque sentía que todo se me escapaba de las manos, seguía luchando, porque no sabía cómo parar. Tomasz desapareció de casa justo después de aquella discusión. No contestaba al teléfono, no respondía a los mensajes, y yo, al ver cómo Lena se desvanecía por momentos, hice lo que me pareció lo único posible. Le denuncié, solicité el divorcio y al mismo tiempo pedí la custodia total de Oleg, argumentando que tenía que tomar decisiones médicas inmediatas en nombre de ambos niños. Mi abogado dijo que el caso era difícil, pero no imposible de ganar. Presentamos toda la documentación médica de Lena, el consentimiento verbal de Oleg, las recomendaciones de los médicos, y convertimos nuestra vida en una sala de tribunal, donde ya no se trataba de una familia, sino de órganos. Tomasz contraatacó con su abogado, aportó opiniones de psicólogos infantiles, declaraciones de enfermeras, dibujos de Oleg con las siguientes frases: «No quiero volver» y «Me duele cuando mamá me lleva». Yo mostré las grabaciones de Lena, sus resultados, vídeos de su último cumpleaños, donde apenas se mantenía en pie. La mostré, una niña que se estaba muriendo, y ellos debatían si tenía derecho a salvarla. Durante una de las vistas, fui al baño. Me temblaban las manos. Cuando volví, tenía 14 llamadas perdidas del hospital. Lena había sufrido un paro cardíaco. La reanimaron. No lo consiguieron. Murió sola, conectada a una máquina. Mientras yo luchaba en el tribunal por el derecho a extirparle un riñón a su hermano, volví a la sala sin decir nada. Mi abogado me miró y me preguntó: «¿Qué ha pasado?».
y yo solo susurré: «Se ha ido». Thomas se levantó, me miró, y solo vi lágrimas en sus ojos, pero no se acercó, no dijo nada, mientras que yo le acusé directamente a la cara: «Es por ti, por tu maldita conciencia, por ti Lena está muerta. Oleg podría haberla salvado, y tú no se lo permitiste». Thomas no respondió, pero su abogado aprovechó inmediatamente el momento y pidió al tribunal que considerara mi inestabilidad emocional como prueba de que no debía tener ningún derecho parental. Afirmaron que yo había forzado las decisiones médicas, que trataba a Oleg como un objeto, que no veía en él a un niño, sino una fuente de salvación. El tribunal me concedió la custodia de la casa, pero me quitó a Oleg, que se fue a vivir con Thomas, y yo me quedé sola, en la habitación de Lena, con su cama, su peluche sin ojo, el olor que aún no había desaparecido de la ropa de cama. Ya no tenía hija, ya no tenía hijo. Y lo peor de todo, no fue un accidente, fue mi decisión. Una decisión que destrozó todo lo que era. Intenté escribirle a Oleg, pero las cartas volvían sin abrir. Intenté llamarlo, pero Thomas no contestaba. Y luego llegó el golpe final. Un documento oficial que me prohibía cualquier visita, ni siquiera supervisada, firmado por el bien del niño, porque Oleg tenía pesadillas, porque decía que tenía miedo de su madre, que su madre le hacía daño. Leí esa frase 10 veces. Mamá me hace daño. Y supe que, aunque no había matado a mi hijo, le había robado la infancia, la confianza, la tranquilidad, que me había convertido en un monstruo para él, a pesar de que yo pensaba que era su salvación. Después del funeral de Lena, nadie me llamó. Nadie vino. La familia desapareció. Los amigos guardaron silencio, y yo me senté en su cama, abrazando sus sábanas y las cartas en las que me escribía que quería vivir, que quería a su hermano, que quería volver a sentir el viento en el pelo. Han pasado 3 años y sigo en la misma casa, con la misma cama, con las mismas fotos en las paredes, mirándome al espejo y sin reconocer el rostro que veo, porque solo queda el silencio, los recuerdos y la pregunta que no me deja dormir. Si hubiera luchado menos, escuchado más, amado más, seguiría teniendo a mi hijo. Quizás tendría una familia, quizás no estaría sola. Ya no sé quién soy, una madre, un monstruo, o simplemente una mujer que quería demasiado salvar a aquellos a quienes amaba y los perdió para siempre por ello.